¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo hacerle un lavado interno de motor a tu carro. Para esto solo vamos a ocupar el producto específico para esto y lo necesario que ocupas para hacer el cambio de aceite normal a tu carro. Vamos a hacerle un lavado de motor interno, el Engine Plus, como se dice en inglés, o como algunos productos se llaman. Cualquier marca es lo mismo, todas las marcas manejan su versión, su producto. Nada más hay que asegurarse de seguir las instrucciones de cada producto y hay que seguirlas al pie de la letra. No es tan recomendable estar haciendo muy seguido, pero pues eso es una recomendación nada más extra que se tendría que hacer siempre y cuando te conste que el mantenimiento esté correcto del auto. Si no te consta qué tan seguido se ha usado el cambio de aceite, si no está bien del todo, ya dependerá de cómo hacerlo. Eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Nada más hay que asegurarse de seguir las instrucciones. Si es vaciar todo el contenido antes del cambio de aceite. Algunos es antes del cambio de aceite y otro es durante el cambio de aceite cuando se rellena con el aceite nuevo y se deja actuar todo el periodo de los 10.000 kilómetros o los 6 meses, lo que pase primero. Pero en este caso, la versión que ocupé, que estábamos viendo de Liquid Moly, se vacía el contenido antes del cambio de aceite, se deja actuar en ralentí de 5 a 10 minutos el motor encendido y ya se apaga y ya se hace el cambio de aceite normal. En mi caso yo lo dejé 7 minutos, que en esta ocasión no voy a detallar cómo se hace el cambio de aceite, hay un video específico para eso, uno muy detallado que es como para principiantes. Este ya sería como para avanzados y la fe de ratas del anterior. Nada más hay que quitar el tapón del cárter, se escurre bien todo el aceite y si no te quieres ensuciar tus manitas para quitar el filtro de aceite, puedes usar una bolsa como guante. Ya aflojas primero el filtro, usas tu bolsa y para terminar de aflojar y de quitar el filtro de aceite y así ya no te ensucias la mano, te ensucia perfectamente la bolsa y tu mano queda resguardada por dentro de la bolsa. Aquí para que se vea en la cámara, vamos a quitar esta parte de acá. Bueno, tiré un poco el aceite, no importa. Otra vez tiré el aceite, ya importa. Y aquí me ensucié un poco el dedo, pero básicamente la mano queda intacta. Aquí este del pulgar porque a la hora de vaciar para quitarme la bolsa se me ensucié aquí en esta parte. Lo puedes regresar para que veas que no es trampa. Y te queda bien la mano y ya no te ensucias la mano. Ya aquí para vaciar bien el aceite tienes que dejar que escurra bien, entre más tiempo es mejor. En cada cambio de aceite deberías usar una arandela de estas o una rondana de estas, aquí te dejo el número de parte. Esta se tendría que usar cada cambio de aceite una rondana nueva, pero si lo dejas 2 o 3 cambios de aceite está bien, ya dependerá de cómo lo quieras hacer. Incluso si no la usas pues también puede ser bien, puede estar normal, pero pues es mejor hacerlo el cambio. En cada cambio de aceite se debe de cambiar. Nada más te aseguras de poner la nueva y quitar del todo la vieja, porque hay veces en que se quedan pequeños rastros o restos por ahí. Entonces nada más es cosa de limpiarla y quitarla bien. El aceite sí sale diferente. De las 2 veces que lo he hecho en este carro, lo he hecho cada 200.000 kilómetros. Sí sale diferente, mira el efecto espejo que agarra el aceite quemado. Siempre he usado esta para echar aire. Es una pistola para pintar, Paint Zoom. Entonces no hay probabilidad de que tenga polvo por dentro como lo sería una aspiradora con el filtro sucio. En el video anterior me hicieron la observación, que también lo comento, pero pues de todas formas ahora lo refuerzo para que no se quede así pendiente. Esto es opcional, echarle aire aquí por la parte de donde se rellena el aceite. Si haces esto se va a limpiar por completo del aceite quemado, a pesar de que siempre se le da el tiempo suficiente. Aquí se ve cómo está saliendo. Se- a pesar de que se le da el tiempo suficiente, se queda algunas partes de aceite quemado por dentro y entonces para eso es mejor echarle el aire o verter un poco de asiento o un poco de aceite para que vaya limpiando. Yo pongo unos pedazos de cartón o algo para que no ensucie tu piso en la parte de abajo.
Siempre sale sucio, muy sucio, a pesar de que se le dé tiempo, como ya te dije. Sale de esta manera, entonces es recomendable, pero es opcional esta parte. Esta única parte sí es opcional. Ahora solo queda colocar y apretar el filtro de aceite y el tapón del cárter, que esto nada más lo tienes que apretar, no muy fuerte, pero sí apretado. Con un cuarto de vuelta que le des es suficiente, no tiene que quedar tan apretado como lo dejan en la agencia. El lavado de motor interno no es recomendable estar haciéndolo seguido, no deberías hacerlo seguido. De hecho, el aceite ya trae detergentes que van limpiando el motor de manera interna. Por eso es que el aceite debe salir negro, siempre debe salir negro. Si está saliendo negro el aceite es porque ya de por sí está limpiando el aceite al motor. Si no sale negro es que deberías de cambiar de marca de aceite. Este lavado interno del motor, algunos vendedores lo recomiendan hacerlo cada cambio de aceite, pero no es lo correcto. De por sí el aceite, repito, ya debe de estar limpiando tu motor, pero pues sí hay algunas partículas que se van asentando, se van sedimentando, que con el cambio de aceite normal no son suficientes como para poder quitarlas. Entonces yo te recomiendo hacer este lavado interno del motor alrededor de cada 150,000 kilómetros o cada 200,000 kilómetros. A este motor solo se lo he hecho 2 veces, ya lleva 400,000 kilómetros este motor, y no deberás de usar este lavado interno del motor si no te consta cómo está de mantenimiento el motor. Si el motor, por ejemplo, acabas de comprar el carro y no sabes cómo se le ha dado su mantenimiento, no deberías de usarlo así como así, porque puede ser contraproducente. Si está muy sucio el motor por dentro y lo usas, puede remover mucha suciedad, mucho lodo, y puede llegar a tapar algunas venitas, algunas arterias, algunos conductos que son muy pequeños. Entonces, si es tu caso de que es nuevo contigo el motor y no sabes cómo estuvo su mantenimiento, yo te recomiendo hacerle el cambio de aceite un poco más seguido de lo normal, y así va a ir limpiando el aceite que le vas poniendo al el motor. Y ya de unos 3 o 4 cambios prematuros de aceite, por decirlo así, ya podrías usar este lavado interno de motor para evitar que remueva mucho de golpe y pueda ser contraproducente aplicar un producto de estos a tu motor. Entonces así es como llegamos al final de este video. Te invito a que le des like, que te suscribas y nos vemos en el siguiente video. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo hacerle un lavado interno de motor a tu carro. Para esto solo vamos a ocupar el producto específico para esto, y lo necesario que ocupas para hacer el cambio de aceite normal a tu carro.